¿Cómo liberarnos de las deudas? Una de las cosas que más nos quita paz y tranquilidad a la hora de crecer financieramente y de buscar nuestro crecimiento es el tema de las deudas. Cuando tenemos deudas estamos arrastrando con malas decisiones financieras. Por eso el día de hoy vengo a hablarte primero de las causas por las que nos endeudamos y en segundo te voy a mostrar un método con el que puedes empezar a hacer lo que se requiere hacer para empezar a deshacerte de todas esas deudas y empieces a trabajar en tu tranquilidad financiera. Pero antes de continuar con este video, asegúrate de suscribirte y activar las campanitas de las notificaciones. Es la única manera en que podrás enterarte cada vez que te explique una herramienta, una estrategia para que empieces a reinventar tus finanzas personales y la de tu emprendimiento. Cuando se trata de deudas, hay ciertos patrones emocionales y psicológicos que están condicionando nuestras decisiones financieras. Por eso es muy importante empezar a detectarlos, identificar con qué patrones nos identificamos con más frecuencia para poder hacer conciencia y cambiarlo. ¿Cómo es la forma de cambiarlo? Detectando y determinando qué patrones. Pueden ser algunos de estos que he mencionado anteriormente. El hecho de querer ayudar a las personas en exceso es una de las codependencia emocional que nos lleva siempre a buscar los medios y la forma de contribuir a otras personas, inclusive por encima de nuestras posibilidades. Dar en exceso siempre va a ser un problema financiero que nos va a estar sumergiendo en caos constantemente. Otra de las cosas que suelen suceder también en temas emocionales es cuando no nos sentimos valorados y buscamos comprar cosas materiales para cubrir esa necesidad de sentirnos autosuficientes, de sentirnos valorados, de sentirnos importantes. Otro de los rasgos de personalidad es cuando buscamos el entretenimiento. Muchas personas les encanta divertirse, les encanta viajar, les encanta estar siempre en constante diversión. Y una de las cosas que llevan a la deuda precisamente es al no tener cómo cubrir esta necesidad, buscan los medios y la forma de endeudarse para satisfacer esta necesidad que puede ser muy importante en este tipo de personalidad. Otro de los rasgos de personalidad que suelen sumergirse en términos de deudas y que lo lleva inclusive a la quiebra son ese tipo de personalidades que son muy arriesgadas, les encantan asumir nuevos retos, nuevos desafíos y llevan precisamente este tipo de personalidad a los extremos de endeudarse y de no tomar las previsiones y los riesgos que se requieren a la hora de asumir nuevos retos, nuevas ideas de negocios, nuevas cosas. Tenemos que tener presente que todo reto es bueno siempre que mantengamos cierto control sobre la situación. Así que estos en rasgos generales son los tipos de personalidad que tienden a sumergirse en términos de deudas. Trata de identificar si perteneces a alguno de estos términos, de estas personalidades y empieza a tomar conciencia para poder cambiarlas. Una vez identifiques tu patrón psicológico, tu patrón de personalidad que te está anclando a la deuda, es importante empezar a dar pie a todos esos principios de la conciencia del dinero. Uno de los principios más importantes en el término de deudas es el principio de aprender a tener. No podemos crear abundancia ni salir de deudas si no aprendemos a tener dinero, que esa es una de las causas por las que estamos endeudados, no hemos aprendido a tener. Tenemos que empezar a reforzar ese merecimiento, empezar a reforzar esa capacidad que tenemos de no retener, sino más bien mantener, administrar eficientemente nuestro dinero para poder multiplicarlo y que no sea necesario llegar al término de endeudarnos. Una vez identificado todo esto, nos vamos con los pasos que siguen para poder salirnos de las deudas. En este punto, lo primero que vamos a hacer es la parte de la estructura de la deuda. ¿Cómo la vamos a estructurar? Vamos a hacer los siguientes pasos que te voy a enseñar a continuación. Paso número 1, lo primero que tenemos que hacer es cuál es nuestro punto de partida, cuál es nuestra situación actual. Tenemos que hacer un diagnóstico de nuestras deudas. Muchas veces no sabemos ni a quién le debemos, estamos tan preocupados mentalmente y no sabemos en realidad cuánto dinero debemos, a quién le debemos, quién nos quita más tranquilidad. Entonces vamos a empezar a hacer primero un diagnóstico, una lista de nuestros acreedores. Vamos a preguntarnos a quién le debemos, cuánto le debemos, cuáles son las tasas de intereses que nos están generando estas deudas. Empezar a hacer una lista de estos deudores es muy importante. Esta lista la vas a hacer de la siguiente manera. En primer orden vas a colocar lo que más te quitan la tranquilidad. El deudor que más te cobra, el que más te quita el sueño, el que más angustia te da porque sientes que tienes una responsabilidad muy grande con esa persona, ese lo vas a colocar de primero. Y en el orden siguiente vas a empezar a colocarlo entre menos cuotas a mayor cuotas o como te sientas mucho más cómodo, pero
Lo ideal es aplicar el método que te voy a hablar el día de hoy, así que ordena primero el que te quita más tranquilidad y sucesivamente el de menor número de cuotas. Paso número 2. Tenemos que empezar a hacer una lista de entradas y salidas de dinero. Solo así vamos a poder saber cuál es el margen que nos queda libre mensual para empezar a abonar a esas deudas. Sobre todo a la primera, que es la que más nos quita el sueño, la que más tranquilidad nos quita. Entonces, no podemos ocuparnos de nuestras deudas si seguimos con nuestro estilo de vida, si seguimos haciendo siempre lo mismo. Tenemos que apalancarnos emocionalmente para poder empezar a cubrir todos esos costos, todos esos gastos y también ir abonando a esas deudas. Preocuparnos no nos permite ocuparnos, así que primero ocúpate y todo lo demás se va a ir resolviendo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a empezar a simplificar nuestro estilo de vida. Vamos a empezar con ese registro de entradas y salidas de dinero, saber cuáles son esos gastos hormiga que nos están impidiendo ir abonando a nuestras deudas. Te aseguro que cuando hagas una lista de tus gastos, de tus costos, de tu estilo de vida, vas a saber que muchas veces incurrimos en patrones de compras innecesarias que podemos utilizar ese dinero para ir abonando a nuestras deudas. Es muy importante apalancarnos emocionalmente de las deudas. Sabemos que es algo temporal, así nos incomode. Simplificar nuestro estilo de vida es sumamente importante para poder empezar a generar ese dinero que tenemos que apartar para empezar a abonar a nuestras deudas. Ten en cuenta que todo esto va a ser por nuestra tranquilidad. Otra de las cosas que es muy importante hacer en este punto es empezar a crear un plan de ventas, un plan de ingresos. Tenemos que empezar a ver cómo generamos nuevas entradas de dinero. No es solamente simplificar nuestro estilo de vida. Ojo, es muy importante apalancarnos emocionalmente de esa simplificación, de minimizar nuestro gasto lo máximo posible, al punto de que esa inafortunada situación nos esté agobiando tanto que tengamos el impulso de hacer lo que se tenga que hacer para empezar a generar nuevas entradas de dinero. No importa que no sea de una fuente natural de la que solemos generar dinero, no importa, tenemos que estar abiertos a ver cualquier oportunidad. Nuestra mente es como un paracaídas, tenemos que tenerla abierta ante situaciones extremas para poder ver oportunidades, porque si no, vamos a seguir anclados a la deuda, anclados a la situación, anclados a la deuda y no vamos a ver la manera de salir de ellas. Así que es muy importante tener nuestra mente abierta para poder ver posibilidades. Paso número 3, vamos a empezar a negociar nuestras deudas, vamos a hacer un plan de pagos. Vamos a empezar a aplicar el método bola de nieve. Te lo voy a explicar a continuación. El método que te voy a enseñar el día de hoy es el método de bola de nieve a través de esta pequeña tabla de Excel que te voy a dejar acá abajo en los comentarios. Bueno, lo primero que tenemos que trazarnos es la meta de pagar todas nuestras deudas. Vamos a cambiar el término deudas por el término de pasivos. Vamos a empezar a ordenarlos en esta pequeña tabla. El que mayor nos quita tranquilidad al que menor nos quita tranquilidad en este caso. Aunque el método de bola de nieve se trata de colocar, luego de que colocamos el que mayor nos quita tranquilidad, empezamos a ordenarlo por cantidad de cuotas, el que tenga menor cantidad de cuotas. En este caso lo hice al contrario, pero puedes hacerlo como tú mejor puedas. Lo importante es que salga de la primera deuda, que es la que te quita mayor tranquilidad. Nos vamos a hacer estas preguntas que están acá arriba. En este caso, ¿de cuánto es la deuda? ¿Cuánto capital debemos sobre ese pasivo? Y acá en esta otra columna nos vamos a colocar el porcentaje de interés que nos está generando esa deuda. En esta columna nos vamos a preguntar cuál es el tiempo, cuál es el total de esa deuda sumando los intereses y también el tiempo que vamos a estimar pagar esa deuda para poder negociar con nuestros acreedores. Acá vas a colocar una estimación de lo que proyectas pagar para que posteriormente puedas tener una referencia y le puedas dar seguridad a todas estas personas para que puedas ganar tiempo y tranquilidad. En otra instancia por acá vamos a colocar cuánto dinero se requiere para cancelar esta deuda. Es una simple operación del total de la deuda sobre los meses que estimas cancelar. Y por último te recomiendo que coloques cuál es la recompensa que te va a dar para salir de esta deuda. Puede ser cualquier cosa, no significa que tienes que gastar grandes cantidades de dinero, porque recuerda que tenemos que empezar a minimizar gastos para cancelarla. Y acá vamos a empezar a ordenar los siguientes pasivos. En este caso pues coloqué el que le sigue en cantidad, pero tú lo puedes hacer el de menor número de cuotas. Si la primera deuda es muy alta, puedes colocarla de menor número de cuotas. En eso consiste el método de bola de nieve. Acá vas a colocar los intereses que se están generando esa deuda, ya que ya está formulado
simplemente cambias acá el porcentaje de interés y aquí te va a sumar ese interés más el capital. Y aquí vas a colocar el tiempo que estimas. Acá lo estoy colocando como ejemplo 4 meses, que fue a la tienda de ropa, 4 meses, o 3 meses, lo puedes cambiar también, y así te va a dar una cuota mensual. También te vas a colocar unas recompensas por cancelar esta deuda. En este caso puede ser comerte un helado, así de sencillo, algo que te guste, que pueda ser de recompensa. En tercer lugar, coloqué como ejemplo, tenemos una deuda con los electrodomésticos del hogar y colocamos acá entonces si estos te generan algún tipo de interés y automáticamente la tabla te va a sumar y vas a colocar el tiempo que estimas cancelar esta deuda para que te calcule la cantidad que se requiere mensual. Y aquí también te vas a colocar algo que te guste para que sea como ese incentivo. Cuando canceles esta deuda te vas a dar, por ejemplo, tiempo libre para ver cualquier cosa que te guste. En cuarto lugar, vamos a colocar ejemplo que tengamos, que nos guste comprar suplementos, vitaminas, cualquier cosa y que nos hayamos tenido que endeudar para esto, que no debería ser el caso, ¿ok? Pero es el ejemplo de que podamos estar incurriendo en este tipo de pasivos. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Si no te genera intereses, perfecto, pero vas a colocar en cuánto tiempo estimas pagar y la recompensa. Y por último tenemos acá que debemos ciertas prendas puede ser de vestir o lo que sea, y colocamos el monto y el tiempo que estimamos pagar. Acá, bueno, las cifras son absurdas porque te estoy colocando que debemos, pero esto tiene que ser adaptado a tus pasivos, tus deudas. Aquí te coloqué de ejemplo ver una película. Bueno, como puedes ver, a la suma de todas estas pequeñas cuotas y la suma de todas estas deudas nos dan el total de lo que realmente debemos. Esto es muy importante tenerlo, la base para poder determinar las cuotas de lo que se requiere mensual, destinar mensual para poder cancelar nuestras deudas. Tenemos que $356 es la cantidad de cuota mensual que tenemos que destinar a cubrir esa deuda. Aunque te voy a dejar que resaltar esta es la que nos quita mayor tranquilidad, es la con la que tenemos que salir primero, ¿ok? Te tienes que enfocar en esta y $216 sería la cuota. El método bola de nieve tendrás que pagar estos 216 menos la de menor cuotas, en este caso las prendas de Ana. Pero en este caso te lo dice de esta forma, pero puedes cambiarlo, puedes jugar en la tabla como tú prefieras hacerlo. El método que tú quieras, ascendente o descendente, lo importante es que establezcas la cantidad y el número de cuotas. Acá vamos a hacer otra proyección de pagos, porque arriba tenemos como que el estado inicial de lo que debemos, es como un estado actual, la situación actual. Luego vamos a proyectar esos pagos. Vamos a empezar a colocar el que le debemos más, que es el que más nos quita el sueño, el que más nos quita tranquilidad. Y vamos a colocar que vamos a empezar a amortizar esa deuda. El primer mes le vamos a cancelar los 1,000 que le debemos más los 80 de los intereses que se están generando, que en este caso es el que nos genera más intereses, el que nos genera más gastos, porque esos intereses son gastos. Vamos a empezar a amortizar esa deuda de inmediato. El primer mes abonamos 100, el segundo mes abonamos 150 y vemos cómo al ir abonando esta deuda nuestro pasivo va a ir disminuyendo. Ya no debemos 1,000, debemos 900 y esos 900 generan intereses de $72. Vamos a empezar a bajar esos intereses. El total del pasivo ya serían 972, entonces tenemos una cuota de $222. Luego seguimos el mes siguiente. Entonces de 216 estamos pagando 222 porque estamos amortizando intereses y capital. El tercer mes de igual forma vamos a empezar a cancelar $150. Al cancelar esos $150 vamos a tener una deuda de 750 y nos va a generar 60 de intereses y un total de deuda de $810. Entonces, al sumar intereses más el pasivo que realmente se debe, entonces nos dice que tenemos que pagar una cuota de $260. Y así posteriormente vemos como al ir abonando seguidamente $50 más a nuestra deuda, va a ir disminuyendo este pasivo. Al ir abonando 200,
ya no son 750, ya debemos $550, ¿sí? Esos son los $550 que debemos, entonces van a generar intereses de $44. Como puedes ver, a medida que vamos amortizando van disminuyendo los intereses. Esos intereses, ese dinero nos sirve para ir abonando el capital, porque vamos a tener menos pasivos, menos capital de deuda. En posterior, pues el interés va a ir disminuyendo. Y la cuota, por supuesto, va a ir aumentando un poco. Posteriormente, por último, abonamos los últimos 300 y tenemos una deuda en total de 300 que nos genera una tasa de interés de $24. Como puedes ver, a medida que vamos amortizando van disminuyendo nuestros intereses y pueden ser utilizados para ir abonando a esa deuda que teníamos, la podemos ir reduciendo a 5 meses, como te acabo de demostrar. Lo único que tienes que es introducir datos acá y el plazo, y la tabla te va a ir restando el capital amortizado. En el último mes pagamos $24 y la cuota es de 324. Puedes ver que las cuotas fueron de menor a mayor, pero fuiste abonando mucho más capital y los intereses fueron inferiores. Al hacer esto vas a pagar menos intereses que puedes utilizar para cancelar tus demás deudas. Acá borro y puedes ver cómo podemos proyectar eso a 12 meses, porque si debes mucho más dinero, puedes proyectarlo. Mira, pagamos $280 por intereses, cuando en otro caso hubiésemos pagado $960 en un año. Imagínate, de pagar 960 estamos pagando $280. ¿Ves la diferencia? Porque es muy importante definir a quiénes le debemos y cuáles son las tasas que se generan sobre esos pasivos para poder ir amortizando aquellos que nos generan mayores tasas de interés. Por supuesto que son los que mayor nos quita la tranquilidad. Puedes ver que acá puedes proyectar tu meta, a lo mejor tu poder adquisitivo o tu capacidad de generar ingresos en este momento no te des para pagarlo en 5 meses, pero puedes ampliar eso a la cantidad de meses que se ajusten a tu presupuesto. Entonces acá vemos cómo podemos ir amortizando esta primera deuda, que es la que nos genera mayor cantidad de intereses y la que nos quita el sueño, ¿sí? Esta es la primera deuda que tienes que empezar a amortizar a través de esta tabla de pagos. Como ves, al ir amortizando mensualmente, ir abonando un poco más a ese capital, los intereses van a ir disminuyendo. De 960 vas a terminar pagando 280. Es la manera en cómo vas a empezar a salir de tus deudas. Acá, por supuesto, tienes que proyectar cuáles van a ser tus recompensas. Eso van a ser tus incentivos a la hora de pagar tus deudas y sentirte motivado para seguir pagando todas las demás deudas que tengas en este momento. Este es el plan de pago con intereses, porque aquí vas a poder determinar cuánto vas a pagar a medida que vamos amortizando. Acá mismo te voy a dejar una tabla de amortización para que puedas calcularlo a mucho más tiempo. Acá, con este mismo capital, este mismo dinero, puedes ver cómo vas a pagar mucho más intereses en 2 años. Ejemplo, acá te estoy proyectando de un capital de 1,000 que debes, vamos a suponer que sea el dinero alquilado, que no sea ninguna entidad bancaria, porque acá en Venezuela pues los bancos no están dando créditos personales, pero vamos a poner de ejemplo que un privado, una persona privada, una persona natural te está alquilando el dinero a una tasa del 8% mensual, es un 96% anual, y puedes ver cómo las cuotas a 2 años son similares, las proyectamos a 1 año y nos da aproximadamente lo que acabamos de proyectar en este cuadro. Acá, según esta suma que acabamos de hacer simple de abono de la deuda, va a sumar esta más o menos aproximadamente los mismos intereses. Pero aquí puedes ver cómo te vas a ahorrar dinero cancelándolo en menor tiempo posible. Por eso es muy importante simplificar nuestro estilo de vida, minimizar gastos, porque cada uno de esos gastos nos pueden servir para abonar a estas deudas. Entre más rápido cancelemos
menos serán los gastos de intereses que estaremos utilizando para amortizar nuestras demás deudas. ¿Ves? Acá te dejo esta tabla que puedes utilizar perfectamente y puedes hacer esa evaluación. ¿Cuánto sería tu cuota? ¿Cuántos son esos intereses? Y puedas hacer frente a esta meta, que tu principal meta sea salir de todas esas deudas, salir de todos esos pasivos. Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Asegúrate de suscribirte para recibir las notificaciones. Para eso activa la campanita. Te voy a estar compartiendo muchas herramientas, estrategias para que empieces a reinventar tus finanzas personales y la de tu emprendimiento. Recuerda, cambia el enfoque y cambiarán tus resultados. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.